Ya faltan 23 minutos para que sean las 5 de la tarde. Acá estamos con el programa de la tarde chilena desde el puerto de San Antonio. Y hasta ahora, como cada viernes, ya tenemos, como siempre, la conversación con el profesor Eduardo Artés, ex candidato presidencial, para analizar lo que ha sido la semana precisamente acá en nuestro país y bueno, y también lo que pasa alrededor del mundo. Así que ya estamos con el profesor Artés. ¿Qué tal, profesor? Tengo usted muy buenas tardes. Bienvenido al programa de la tarde chilena. Muy buenas tardes. Aquí estamos al pie del cañón, aunque con una gripe más o menos fuerte, pero a disposición absoluta. Bien, pues que se mejore de la gripe, profesor Artés, para ahí tenerlo, ¿no? Obviamente con repuesto lo antes posible. Pero bueno, igual se pueden analizar algunos temas porque obviamente hechos han ocurrido. Y lo primero que quiero preguntarle, profesor Artés, es sobre la gira del presidente Gabriel Boric en Canadá, Estados Unidos, donde a través de sus declaraciones, eh, la buena noticia es que comienza a definir temas de política exterior, la mirada de Chile hacia el mundo. Pero quiero preguntarle qué opina usted, efectivamente, cómo lo está haciendo o visualizando el presidente Boric en esta gira. Sí, mira, yo creo que lo primero que los auditores y todos tenemos que tener en el contexto que se da la gira, ¿ya? Y qué se plantea cada uno. Por ejemplo, ¿qué se plantea el gobierno norteamericano, John Biden, con este encuentro? Con este encuentro con algunos presidentes, hay que decirlo, porque hubieron más de 16 mandatarios que no fueron, ¿ya? Eso es un tema. Y lo que él se plantea es lo que nos señala Juan González, que es un asesor de origen latino que tiene el presidente de Estados Unidos, donde él señala claramente, dice, vamos a usar la cumbre para alinear a los líderes regionales, o sea, colocarlos en una línea determinada. Eso inmediatamente pone el piso, pone el marco, pone la música, pone todo sobre de qué se trata este encuentro con Biden. ¿Ya? Es una gira, por cierto, como se llama, que ha abarcado mucho más que lo que es Estados Unidos, también ha estado en Canadá. Canadá, que no es un país tan neutral y tan, digamos, inocente como normalmente uno, como se llama, lo ve en la prensa, lo ve en todos lados. Hay que entender que Canadá, por ejemplo, ha estado involucrado en cuanto conflicto internacional exista a partir de sus lazos con la OTAN y con Estados Unidos, ¿no? Las tropas canadienses siempre han estado presentes. Y la verdad que Canadá, toda su política exterior está íntimamente relacionada con Estados Unidos. Las empresas canadienses, muchas también ligadas a consorcios norteamericanos, participan en la explotación de las minas en Chile, por ejemplo, ¿ya? Y también han producido problemas de contaminación, etcétera. O sea, cuando hablamos nosotros del caso, por ejemplo, de la misma mina Dominga, no están lejanos ¿cómo se llama?, las inversiones canadienses. Canadá entonces no es alguien que no esté eh, tratando, digamos, solamente desde el norte, bien al norte, como buenos amigos, sino que también ven a nuestros países y particularmente a Chile como un lugar de negocio y muy eh, lucrativos negocios. Ya, esa es la verdad. Bueno, estuvo en Canadá y en Estados Unidos nuestro presidente, ahí estuvo, digo nuestro presidente porque el presidente de Chile, Sí, ¿no? se Independientemente de que entendido. uno políticamente uno no esté ahí, Sí, pero se ¿ya? entiende la idea. Sí. Bueno, él le ha planteado a los, ¿cómo se llama?, industriales, empresarios, en fin, a todo el mundo de los negocios en Estados Unidos y en Canadá, que Chile es un país de estabilidad y paz, que eso es lo que le ofrece a los emprendedores y estabilidad. Es decir, no hay cambios en la política económica y social. Eso es lo que en el fondo ha planteado de una manera o de otra el presidente Boris. Y eso dice relación muy fuerte a lo que sucede en Chile, porque en Chile, claro que es necesario que existan cambios para que pueda existir esa estabilidad, ¿no? Es interesante ver algunas cosas que se dieron, ¿ah? Por ejemplo, una vez más, ya forma una mesa con Biden para el tema de las alzas. Yo no, verdaderamente no me puedo explicar esa costumbre de formar mesa para todo
y mesas inútiles que al fin y al cabo nunca saben para qué sirven, porque el problema de las alzas no es otra cosa que la capacidad productiva que tiene cada país, ¿no? No dicen más que con eso, ¿no? Con los recursos que tiene cada país. ¿De qué van a discutir sobre las alzas? ¿Ya? Pero también tenemos, por ejemplo, el acuerdo sobre los océanos y que tuvo un desaire de Estados Unidos, ¿ah? Ahí estuvo incluido un desaire, ya que Biden no estuvo, estuvo el vicepresidente. De tal forma que el propio Boric se comete un error garrafal porque dice no está presente Estados Unidos y no se da cuenta que 2 asientos más allá estaba el vicepresidente. ¿Ya? Esto es bastante complejo, ¿ah? Porque esto de hacer acuerdos sobre eh, el carácter, como se llama, de cuidar los océanos, esto y lo otro, es tanto fantasía. ¿Por qué? Porque cuidar los océanos significa, por ejemplo, en el caso de Chile, en industrialización efectiva del cobre en Chile. Claro, porque si salen 2.500 barcos de gran tonelaje al año, por ejemplo, llevando tierra en el fondo con todos los minerales hacia Japón, Alemania, China, ¿no? Eh, si se fuera todo eso elaborado, industrializado, no serían más que 500 barcos. Y claramente con eso estaríamos protegiendo los océanos. Si tuviéramos una política de una industrialización, de sustitución de artículos manufacturados afuera, producidos en el propio país, incluso los alimentos, porque hoy día hasta las lentejas las traemos de afuera, Prácticamente ¿ya? todo, claro. Sí. Entonces, si realmente tuviéramos una política industrializada y cada país en el mundo tratara en lo posible, nunca lo va a lograr todo, pero en lo posible, de tener sus propios productos, la cantidad de barcos que andarían en el mundo sería mucho menos y la especulación sería mucho menos y la contaminación, por ende, sería una cuarta parte de lo que es hoy día. Esas son medidas efectivas y eso significa cambios en el modelo económico que está imperando en el mundo, ¿no? Donde simplemente son los grandes negocios los que están ahí. Y bueno, hubo un caso increíble, ¿ah? Por ejemplo, una singular forma que tiene Boris de entender las relaciones internacionales. Por ejemplo, cuando plantea que él dice es muy malo, ¿no? Que no haya sido invitado Cuba, Nicaragua, Venezuela. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó? Pero agrega enseguida, porque tendríamos que haberla invitado para decirle en su cara que en Cuba, por ejemplo, eh, se lleva a la gente presa, hay gente presa por su forma de pensar. Igual cosa en Nicaragua y en Venezuela. O sea, es como el cabro chico que le dice al papá, no hagas eso, mejor tráelo para acá para que le peguemos entre todos. Claro. ¿Ya? O sea, aparentemente marca una diferencia, pero en el fondo su posición es mucho más servil. Y esto es grave, ¿ah? Porque terrible escuchar de la República que ha descubierto que hay países que encarcela por la forma de pensar. La forma de pensar es tan íntima que por lo menos todavía la técnica y la ciencia no descubre la manera de que a uno le tomen el cerebro y le saquen la forma de pensar. Es una cosa íntima. Distinto es que se diga, mira, se detiene por la forma de actuar, pero él cuando plantea de la forma de pensar, eso es falso absolutamente. Eso sí que ya hay una falsedad absoluta y llegó muy lejos, digamos, en la calificación que hace de Nicaragua, Cuba, etcétera, Boris. Llegó demasiado lejos. Yo he estado en algunos países como Corea del Norte, China, Albania, etcétera, y había gente que pensaba distinto, ¿no? Lo que pasa que todo individuo que hace un atentado, que hace esto, que hace el otro, irá preso. Esas son otras cosas, ¿ya? Pero además hay gente que piensa distinto y a lo mejor no lo dice. Entonces tú no puedes estar en la cabeza de la gente. Es muy raro todo eso. Bueno, y el ataque furibundo contra Rusia, ¿no? Y colocándose en la línea, tal como decía Juan González, el asesor de Biden de Estados Unidos. Es decir,
nosotros tenemos mucho ruido y pocas nueces con este viaje del presidente de la República a este encuentro con John Biden. A ver, pero profesor Artés, ¿a ustedes les sorprende este lineamiento que está tomando el presidente Boric? ¿Les sorprende porque él había manifestado otra cosa o no lo había dicho claramente en campaña o usted esperaba una reacción de este tipo? No, no me sorprende para nada. Sin embargo, lo dejo patente por una cosa muy simple, porque al interior de quienes gobiernan, parte importante es el llamado Partido Comunista de Chile, ¿no? Partido que históricamente se ha reclamado de una posición pro Cuba, pro Nicaragua y pro Venezuela, ¿no? Entonces, hoy día, ese partido cierra la boca y acompaña y aplaude esta posición de Boris, porque es parte del gobierno. Es lo mismo que es respecto, por ejemplo, a los acuerdos comerciales. Y los acuerdos comerciales no se dan, digamos, en el marco de cualquier cosa, se dan cuando se habla de estabilidad, está hablando no solamente de una estabilidad que se va a producir en Chile de la noche a la mañana por un buen estándar de vida, porque claramente que en Chile no tienen buen estándar de vida y este gobierno como no ha querido meterle mano a los super ricos, no le ha querido meter mano tampoco a la nacionalización del cobre, no hay recursos para tener una estabilidad a partir de una justicia social. Entonces, cuando se habla de estabilidad, significa simplemente de leyes represivas. Entonces, por eso es que yo hablo sobre esto, porque es hora que la gente que se ha reclamado de izquierda y que es parte del gobierno se pregunte dónde está, a quién le está sirviendo y qué está haciendo. Claro. Bueno, les recuerdo que hasta ahora estamos hablando con el profesor Eduardo Artés, como hacemos cada viernes, analizando un poco lo que ha sido la semana. Bueno, profesor Artés, dejemos un momento la gira del presidente Gabriel Boric por Norteamérica y centrémonos en las alzas de los precios que parecen no tener fin, parece no tener control y la verdad es que hoy día la gente, en general la comunidad, está entrando en una franca desesperación porque son los productos básicos los que más están precisamente sometidos a las alzas que hemos visto últimamente. Así es, y nuevamente llegamos al mismo elemento de antes, la falta de una capacidad productiva interna, ¿no es cierto? Esto ya se viene arrastrando de hace muchos años, es verdad, no es un problema solamente este gobierno, ¿no? Pero es un tema que si alguna vez quiere tratarse, hay que ir, digamos, a la producción interna. Fíjense que hoy día estamos llegando al 11,5% de inflación y se plantea que vamos a estar entre el 13 y el 14 en agosto. Es que esto es un desastre, ¿no? La tasa de interés colocado por el Banco Central es de un 9%, lo cual significa que esto va a repercutir en la UEF en manera impresionante, ¿no? Y que, claro, por un lado va a parar aparentemente la inflación, pero por otro lado, ¿no? Aumenta indiscutiblemente todo lo que la gente tiene pactado, créditos, endeudamientos, en UEF, ¿ya? Entonces es una cosa que no tiene control, con un desempleo oficial del 7,3. Yo creo que el desempleo fácilmente va llegando cerca del 20%. Y lo digo responsablemente por la forma en cómo se mide el desempleo. El desempleo se mide con una persona que trabaje 4 horas a la semana, es considerado empleado. Es que es una barbaridad. ¿Te fijas? Aquí tampoco se incluye a la gente que por primera vez está buscando trabajo. Claro. Entonces, la cifra de desempleo es mucho más que 7,3, que ya 7,3 es mucho. Es bastante claro. Bueno, ¿Viste? y Entonces, ahí se echan, estamos con un problema sí, y se echan de económico fuerte, menos, y se echan de menos medidas que puedan mitigar efectivamente lo que hoy día está ocurriendo. ¿no? Y las medidas yo creo que son simples. Yo creo que las medidas es ponerle, como se llama, mano a la obra. Yo escuchaba hoy día, ¿no? A la ministra Vallejo, eh, justo con el ministro Jackson, hablar de que el primer riel o la primera piedra va a quedar colocada al final de su mandato con el tren Valparaíso-Santiago. Sí, bueno, es que no, ese es un chiste. Ahora hay que hacer
trabajo de infraestructura, hay que construir carreteras, vivienda, hay que buscar la manera de darle vida, ¿no es cierto?, como se llama, al país, a la pequeña y mediana industria que produce una cantidad de elementos de la construcción, como hemos dicho tantas veces, ¿no? Se ocupa tanto, ¿no? Desde las pinturas, bueno, todo, alguien que mire una casa iba a ver qué significa la construcción, ¿ya? O sea, la cantidad de gente, no solamente los trabajadores que están en la obra misma, sino que todo lo que está preparando el material, ¿ya? Y tú tienes un movimiento muy grande. Pero bueno, no lo van a hacer porque no tienen, no quieren, plantean una reforma tributaria que, bueno, va a empezar de aquí un año y medio más, cuando ya la complicación sea mayor, y según todos los técnicos dice que eso no va a sobrepasar un 4% de más, digamos, de ingresos a las arcas fiscales. Y la verdad que todos dicen que con menos de entre un 14 a un 17, un 20% no se puede salvar la situación. Bueno, profesor Artés, ya en la parte final de nuestro programa, como siempre hacemos cada semana, abordamos algún aspecto del borrador de la Constitución y sin duda que el tema de la vivienda, y que obviamente es un tema patente, que está evidentemente al debe, porque obviamente hemos visto la crisis de vivienda que hay hoy en día, quizás sería bueno analizar esa parte que habla el borrador de constitución que se va a someter a plebiscito en septiembre acerca del tema del acceso a la vivienda. Sí, sí, yo creo que ese es ir importante, ir viendo, digamos, paso por paso. Mira, lo primero como un contexto general, hay que ver que según las cifras oficiales, existen 969 campamentos hoy día, y pueden ser más. Y el déficit habitacional es más de 1 millón de viviendas. Bueno, ¿qué plantea la nueva constitución? ¿Cómo enfrentar esto? Dice así, comilla, toda persona tiene derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. Cierre comilla. A continuación dice, el Estado deberá tomar todas las medidas necesarias para asegurar el goce universal y oportuno de este derecho, cierre comillas. Y luego habla sobre usos de suelo, de una cantidad de cosas, ¿ya? Pero como podemos ver, más bien es una declaración de principios, ¿no? No hay nada concreto sobre el tema de la vivienda, como también más adelante vamos a ver que de diversos temas tampoco. La Constitución es una declaración de principios, pero el tema es cómo esto se hace realidad. Si para ponerlo en ejercicios se supone que esto va a demorar entre 5, algunos dicen 3 a 15 años. Entonces, ¿cómo la legislación que viene a continuación para hacer posible estos grandes enunciados? Y ahí viene el problema, digamos, desde el punto de vista de la organización de los pobladores, ¿no? De la organización de los sin casas, de la organización de la gente que vive en campamentos y de la gente que no vive en campamentos, porque si uno analiza en las distintas casas, de repente hay 2 o 3 familias. Para hacer y exigir al Estado que estos principios generales de verdad se traduzcan en algo concreto y no sea solamente un lindo escrito, ¿ya? Que eso es lo que está planteado, no tenemos otra cosa. Entonces, esto es muy bárbaro, ¿no? Yo creo que nos obliga a tener que estar muy movilizados, muy organizados, para poder los pobladores, la gente común y silvestre, todos quienes necesitan vivienda, exigir una vivienda como plantea aquí, digna, de calidad, adecuada, que permita esto y lo otro, en condiciones determinadas. Ese es lo que está planteado. Pero no dice ninguna otra cosa. No plantea tampoco ningún tema
respecto a impedir, digamos, el carácter hereditario, ni mucho menos. No, no, eso sigue tal cual y todo lo demás, eso no tiene, como se llama, ninguna complicación. Bueno, es parte de lo que estábamos analizando precisamente con el profesor Artés acerca de la Constitución. La próxima semana abordaremos otro tópico. Bueno, profesor Artés, le agradezco mucho el contacto de esta semana. Espero que se recupere del resfrío y estemos en contacto ya el próximo viernes. Sí, el próximo viernes vamos a estar con una voz, espero, un poquito mejor. ¿Ya? O quizás más de algún oyente puede decir, le salió mejor ahora que antes, no sé. Pero un abrazo grande para todos. Bueno, esperamos un día este programa poder hacerlo acá en el estudio también, pues sería bueno, ahí podemos tener mayor interacción con nuestros auditores. Así es, ese es algo que está prometido. Un abrazo. Que esté muy bien, buenas tardes. Chao, chao. Así hemos conversado con el profesor Eduardo Artés, como cada viernes hacemos aquí en la tarde chilena, desde el 101.3 Puerto de San Antonio.